Muy buenas tardes, promoción 2020 del Imperial Tahuantinsuyo. Continuando con el estudio de la vida política peruana, esta vez vamos a estudiar el gobierno de Ollanta Humala Tasso, comprendido entre los años 2011 y 2016. Estamos muy próximos a estudiar prácticamente la coyuntura política que estamos viviendo. Seguramente la otra semana estaremos ya estudiando lo referente a esta crisis política que estamos viviendo en esta semana, ¿no? Con la vacancia del presidente Vizcarra y con la llegada al mando del que fuera presidente del Congreso de la República, Manuel Merino. Entonces, no es que vamos a dejar de lado ese tema, sino que vamos a respetar la cronología presidencial y en algunas semanas, como le digo, estaremos conversando y me interesa mucho la opinión que tengan ustedes acerca de esta vacancia y la llegada al poder de Merino de Lama. ¿Ya? Vamos entonces a compartir nuestras diapositivas. Vamos con el desarrollo del tema. ¿Ya? Un ratito. Como siempre, vamos a empezar con el proceso electoral que lleva a la presidencia al personaje, al presidente estudiado. ¿Ya? Muy bien. Gobierno de Ollanta Humala Tasso, año 2011-2016. Como estamos observando en este gráfico, hubo una necesidad de realizar una segunda vuelta electoral para proclamar definitivamente al nuevo presidente electo para el periodo 2011-2016. En la primera vuelta, siempre mencionando la votación que alcanzó los principales candidatos, no solamente el primero y el segundo, vamos a decir que Ollanta Humala obtiene un 31,72%, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza 2011, que alcanzó un porcentaje de 23,57%. En tercer lugar, Pedro Pablo Kuczynski con 18,52%, y un cuarto lugar para Alejandro Toledo Manrique con 16,64%, ¿no? Y tal y como lo dice, como lo anuncia la ley electoral, ningún candidato al obtener el 50% más uno de los votos, ¿no? Pasan los dos candidatos que obtienen la mayor votación a una segunda vuelta electoral, ¿no? En este caso, Ollanta, primer puesto, Keiko Fujimori, segundo puesto. Ya sabemos, porque esto de las segundas vueltas electorales ya es histórico en el país, ya sabemos que aquí los candidatos que no pasan a la segunda vuelta, pues tienden a endosar sus votos obtenidos en la primera vuelta a uno de los dos candidatos. Y aquí hay que decir que públicamente Pedro Pablo Kuczynski anunció que apoyaría la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Cosa distinta que hizo Toledo apoyando públicamente la candidatura de Ollanta Humala Tasso. En lo referente a este proceso electoral del 2011, encontramos a un candidato Ollanta totalmente distinto al Ollanta radical de la elección del 2006 que perdió con el doctor Alan García Pérez. En ese gobierno habíamos visto un Ollanta radical, ¿no? Un Ollanta violentista que de alguna u otra manera planteaba políticas radicales si es que llegaba al poder. Quizás esa fue una de sus falencias que impidió que él ganase las elecciones del 2006, a pesar, recuerden ustedes, que obtuvo en la primera vuelta la mayor cantidad de porcentaje de votos, perdiendo ya en la segunda vuelta. En esta elección del 2011 tenemos a un Ollanta candidato totalmente cambiado, ¿no? Inclusive
dejó aquel tradicional polo rojo que utilizaba en la campaña del 2006 para utilizar el polo blanco que lo muestre con otras actitudes, ¿no? Para que la población pueda finalmente apoyarlo y ganar las elecciones. Eso ocurrió en la segunda vuelta, cuando obtiene 51,45% de los votos frente a los 48,55% que obtuvo la señora Keiko Fujimori, ¿no? Si bien es cierto, fue una elección muy reñida, no le quedó al final reconocer a Keiko el triunfo de Ollantaytamala. Una de las primeras acciones que hace Ollanta en su gobierno es la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Un ministerio que va a poner en práctica las políticas sociales que luego vamos a desarrollar con la visualización de algunas diapositivas. Aquí están justamente los programas sociales. Vamos a empezar con el programa Beca 18, dirigido para los escolares del quinto año de secundaria principalmente, ¿no? Aquellos que obtienen las más altas calificaciones pueden postular a este programa, ¿no? Y de accederlo, ¿no? El Estado cubriría todos los gastos de su educación universitaria, ya sea en una universidad pública o privada, ¿no? Entendiendo que en las universidades públicas, pues, de hecho, el gasto es mínimo a comparación de lo que se puede coberturar en gastos en una universidad privada. Entonces, los estudiantes, repito, del quinto año de secundaria, los méritos es estar en el cuadro de honor o en el cuadro de mérito, ¿no? Pueden postular a este programa. Pensión 65, ¿no? Cuando se habla de pensión 65, no se piense que toda la población que al llegar a cumplir esa edad va a tener un bono, una bonificación económica por parte del gobierno. No. Primero hay que hacer una evaluación de que esa persona que al cumplir 65 años no reciba ningún beneficio pensionario del Estado. Es decir, que no goce de una pensión por jubilación. Y lo otro es que esté en condición de pobreza extrema, ¿no? Solo así se puede acceder a esta bonificación económica por parte del gobierno. Finalmente, se entiende que casi siempre la población de las regiones andinas del sur, principalmente Huancavelica, ¿no? Ayacucho y otras zonas, son las personas que tienen el beneficio de obtener este plan de pensión 65. Caliwarma. Caliwarma es un programa de alimentación en los colegios públicos para los niños de educación primaria y los más pequeñines de educación inicial, ¿no? Si bien es cierto, en un primer momento se habló de atender con desayuno y almuerzos, por lo menos en el gobierno de Ollanta se empezó con el reparto de los desayunos escolares, ¿no? Es un programa, repito, que alcanzó a coberturar el 95% de las escuelas públicas en el Perú. Otro aspecto que hay que resaltar, y eso lo hemos venido también anunciando, comunicando en gobiernos anteriores, es muy bueno que los gobiernos venideros continúen con los programas sociales iniciados por gobiernos anteriores. En ese sentido hago referencia al programa Juntos, que fue creado en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Ollanta? Cuando vio que este programa social de ayuda social era muy bueno para las personas de menores recursos, ¿no? Lo continuó. Ya saben que el programa Juntos es la entrega periódica cada 2 meses de 200 nuevos soles a las madres de familia, ¿no? Y reciben este dinero a cambio de 2 condiciones fundamentales para con sus hijos: enviarlos al colegio y
chequearlos en salud por lo menos 2 veces al año. Cumpliendo esta acción, las madres tienen garantizado la entrega también de 200 nuevos soles cada 2 meses. Programa Nacional Cuna Más, un programa de ayuda a las madres, ¿no?, que van a ver que tienen la posibilidad de dejar en guarderías, vamos a llamarle así para que se entienda mejor, en guarderías, ¿no?, a sus hijos cuando ellas tengan la necesidad de realizar una actividad o un trabajo, ¿no? Generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Sus hijos van a estar bajo el cuidado, ¿no?, de las personas asignadas a este programa, recibiendo también, aparte del cuidado, la alimentación del caso, ¿no?, de un desayuno, un almuerzo, mientras la mamá, repito, se encuentra laborando. El caso Conga. Esta es una situación ya de ámbito político que tiene lugar en Cajamarca, ¿no? Cuando la población cajamarquina se opone, ¿no?, a la continuación de la actividad minera de la empresa Yanacocha, ¿no? Cajamarca, por excelencia, es una zona minera en cuanto a la extracción de oro. Yanacocha es una empresa que se dedica a la explotación del oro y llega un momento, ojo, que la población, ¿no?, sale a las calles y sale a oponerse a que esta actividad minera continúe con el famoso lema, ¿no?, agua sí, oro no. ¿Ya? Vamos a ampliar un poquito más sobre esto, ¿ya? Mucha atención. La empresa minera Yanacocha, que pertenece al grupo Newmont, ¿no?, el pueblo cajamarquino y el gobierno regional de Cajamarca, ¿no?, y las asociaciones internacionales. Es un problema que tiene involucrado a todos estos entes, ¿ya? Repito, a la minera Yanacocha, ¿no?, al pueblo cajamarquino, al gobierno regional y al gobierno nacional, ¿no? El gobierno regional, liderado por aquel entonces por Gregorio Santos, principal líder del movimiento antiminero, y ha promovido marchas de protestas que se han suscitado en Cajamarca, ¿no?, cuando Gregorio Santos alcanzó la gobernación de Cajamarca. La empresa Yanacocha tenía planeado ejecutar el proyecto sin mayores dificultades. Ha mostrado poco interés por la inclusión social y se limita a pagar el canon minero que exige la ley. El gobierno peruano, que no tiene regulaciones más estrictas en cuanto a actividades mineras, tiene motivos económicos para que el proyecto se desarrolle. No impulsó estudios de impacto ambiental más rigurosos de ese entonces y hechos por instituciones dedicadas a esos estudios. Dos cosas que hay que explicar aquí, ¿no? La famosa entrega, ¿no?, del canon minero a la región. Es una cantidad de dinero que las empresas mineras entregan a los gobiernos regionales donde se realizan distintos tipos de actividades económicas. No solamente en Cajamarca, sino este canon existe en buena parte de las regiones del país. Y otra situación, ¿no?, que a partir de los incidentes ocurridos en Conga, hacia adelante se ha tomado ya con mayor seriedad que toda actividad económica que se desarrolle a futuro en el Perú, sobre todo si es minera, esté avalada por un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es decir, que es la tarea de los ingenieros ambientales, ¿no?, declarar y asumir que la realización de una actividad económica como la minería, reitero, no trae peligros para la contaminación del medio ambiente, ¿no? Pero ya sabemos que eso es muy difícil de garantizar, pues, por ejemplo, el relave minero, ¿no?, es una de las fuentes más contaminadoras de las aguas, ¿no?, sobre todo en el lugar de Cajamarca, de las lagunas. Hasta hoy está entrampado el proyecto minero Conga, repito, por
decisión o por reclamo o por lucha de la población, ¿no? A raíz también de este reclamo en Conga, se dio un proyecto de ley de consulta, ¿no? Es decir, previo a la realización de una explotación de una actividad económica, hay que hacerle la consulta al pueblo, ¿no? Hay que darle a entender al pueblo qué beneficios y qué perjuicios, si es que los hay, puede traer consigo el inicio de una actividad económica y sea el pueblo, ojo, con esta consulta popular, sea el pueblo quien determine si esa determinada actividad económica se lleva a cabo o no. ¿Eh? Aquí está justamente lo que le acabo de mencionar, la famosa ley de consulta previa, ¿ya? Es la ley 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios reconocidos por el convenio 166 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT, que es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas. Si bien esta ley establece un marco jurídico sobre el cual organiza el diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas para llegar a un acuerdo acerca de medidas legislativas o administrativas que les afectan directamente, es el Estado quien tiene la decisión final de aprobar o no un proyecto, teniendo que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, a la integridad y al pleno desarrollo de no llegarse a un acuerdo. Esto tiene, como se dice criollamente, cola en la historia del Perú. Nosotros sabíamos que en el gobierno anterior, en el gobierno de García, se dio el famoso baguazo, ¿no? En donde murieron cerca de 33 compatriotas nuestros, tanto de los nativos de esa zona de Bagua como del cuerpo policial. Entonces, ese es un antecedente para la aprobación de esta ley de consulta previa. Pero ojo, mire lo que la ley finalmente dice. Vamos a permitir que la población se manifieste, sí, pero al final, a pesar de haber hecho la consulta a la población y a lo mejor la población indicar su negativa, es el Estado quien finalmente toma la decisión, ¿ya? Es decir, la decisión final, que el proyecto se realice o no, ya es un análisis y una acción que le corresponde al Estado peruano. Afortunadamente, con la aplicación de esta ley de consulta previa, hasta ahora, el Estado no ha dado luz verde al inicio de ciertas actividades económicas, justamente haciendo caso a la negativa de la población. Pero ojo, vamos a poner en el sentido de que exista un Estado más radical y a pesar que la población pudo haber dado una negativa para que un proyecto minero se realice, el Estado podía dar, ¿no?, el visto bueno y este proyecto finalmente ejecutarse, ¿no? Ya es cuestión de manejo político si eso se lleva a cabo o no. Escándalos. Si bien es cierto, esto vamos a tomarlo como un escándalo, inclusive antes que Ollanta asuma oficialmente la presidencia del Perú, ¿no? Ya sabíamos que Ollanta asumía la presidencia el 28 de julio de 2011 y se comete una ligereza que en política a veces se paga, ¿no? ¿Qué hace Ollanta, no? Envía a su hermano Alexis, ¿no?, como representante del gobierno peruano. No había asumido aún el cargo de presidente del Perú y ya se ufanaba de enviar un representante, en este caso a su hermano. Escuchemos lo que dice la diapositiva, ¿ya? Su primer escándalo ético a inicios de julio, momento en que los medios de comunicación informaron que Alexis Humala, hermano del presidente electo, sostuvo reuniones en Moscú con el gobierno ruso en donde trataron temas bilaterales como operaciones gasíferas, pesqueras y turísticas,
pese a que no ser parte del gobierno ni el cuerpo diplomático peruano, ¿no? Tarde o temprano se descubre estas ligerezas en política y vamos a decir pues que empezó con este escándalo su gobierno. Otro escándalo ya de su gobierno propiamente fue protagonizado por su vicepresidente, por su segundo vicepresidente, ¿ya? Hoy ese señor en mención es congresista del actual Congreso de la República y uno de los actores principales en el motivo de la vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? Como se dice criollamente, con sus anticuchos también, imagínense, ¿no? ¿Qué cara tiene este personaje que teniendo estas situaciones de corrupción en algún momento de su vida, puede darse el lujo de hacer un abanderado de la democracia y la moralidad? Hoy este señor, repito, tiene incluso la presidencia de la Comisión de Constitución y pretende hacer modificaciones en la Constitución, pese a que el pueblo peruano ya en un referéndum tomó una decisión, ¿ya? Como por ejemplo, un solo ejemplo, porque esto lo vamos a ver también más adelante, el no retorno, porque la población votó en contra, el no retorno al sistema bicameral, ese sistema que nos indicaba que teníamos un Congreso con diputados y senadores. El pueblo peruano votó por un no rotundo en el referéndum, pero este señor quiere hacer caso omiso a ese referéndum, a esa consulta, y en el cargo de presidente de comisión ha sometido en debate la posibilidad de volver a ser un país con régimen bicameral. Repito, no respetando el pronunciamiento del pueblo. Vamos a hablar del escándalo suscitado con Chejade cuando era segundo vicepresidente y que conllevó finalmente a su renuncia también al cargo posteriormente, ¿ya? En la quincena de octubre del 2011, el periodista Gustavo Gorriti denunció que el segundo vicepresidente y congresista a la vez, Omar Chejade, habría sido enlace entre oficiales de la policía y familiares suyos vinculados al grupo WOM. Chejade fue acusado por el general retirado de la policía, Guillermo Arteta, de haber planteado a inicios de este mes, en una reunión con los altos oficiales de la institución policial, el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, que la administraban por orden judicial. Esto, según Arteta, que entonces era el jefe policial de Neiva Norte, donde se ubicaba Andahuasi, con el fin de entregar la azucarera a la empresa WOM, una de las más poderosas en el país con actividades en la agroindustria y el comercio. Resumo, porque de repente el texto está muy complicado. Eso se llama tráfico de influencias, ¿no? Ordenó, asumiendo el cargo de segundo vicepresidente y de congresista, que la policía expulse a los trabajadores de esta empresa azucarera que por mandato judicial habían llegado a administrar esta empresa azucarera, ¿no? Él ordenó, por encima de una orden judicial, el desalojo de este grupo de trabajadores para que se imponga al margen de la ley al grupo WOM y este grupo llegue finalmente a la administración de la empresa Andahuasi, ¿no? Y eso, repito, se llama tráfico de influencias. Otro escándalo se tuvo con su primera vicepresidenta, ¿no? Un escándalo que estuvo arraigado al sector salud, ¿no? Escuchemos lo que pasó con Marisol Espinosa. El 30 de octubre, el programa periodístico Cuarto Poder denunció que la vicepresidenta Marisol Espinosa ejerció su poder, otra vez el famoso tráfico de influencias, mientras estaba ocupando el despacho presidencial, ¿no? Para trasladar un tomógrafo que estaba destinado a la provincia de Abancay con dirección a Piura, ¿no? Hay que recordar que Piura
es la ciudad natal de la congresista y entonces primera vicepresidenta Marisol Espinosa. Esta denuncia se basa en que en el 11 de agosto, un mes antes que se registrara el equipo al sector salud de Abancay, ¿no? Espinosa le envió una carta al presidente de salud, Álvaro Vidal Rivadeneira, pidiéndole explicaciones de por qué un tomógrafo que requería Piura desde hace 4 años no había llegado todavía, ¿no? Coincidentemente, casi un mes después de su carta, el 6 de septiembre se hizo oficial el traslado del tomógrafo comprado para Abancay a la ciudad natal de la legisladora oficial. En buen cristiano, un tomógrafo que era necesario para el poblado de Abancay, por injerencia de esta señora, fue despojado a este pueblo de Abancay y trasladado hacia Piura, ¿no? Lugar de nacimiento de Marisol Espinosa. Aquí vamos a hablar mucho sobre la intromisión, ¿no? de Nadine Heredia, ¿no? Con el famoso escándalo también de las agendas de Nadine. Muchos dicen que Nadine fue el poder bajo la sombra, ¿no? O que Nadine fue la que verdaderamente gobernaba y Ollanta era simplemente el que daba la cara. Recordemos el hecho que pasó con el entonces también presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Pedro Cateriano, ¿no? Ese personaje que también ha tenido hace muy poco tiempo una nueva situación coyuntural política, ¿no? Cuando el Congreso no le aprobó la cuestión de confianza, motivo por el cual apenas duró en el mes casi 3 semanas, ¿no? Motivando el cambio por Walter Martos, ¿no? En la última etapa del gobierno de Vizcarra. ¿Qué ocurrió? Miren, aunque lo niegue Cateriano, en una conversación con un conocido, Cateriano le hace saber a este personaje no identificado que ya había obtenido el consentimiento de Nadine. Nadine ya había aprobado la propuesta de realizar tal o cual acción en el PNUD, ¿no? Ya le había dado la famosa luz verde. Entonces, son situaciones que marcaban el sentido que realmente que la que tomaba decisiones en el gobierno era la esposa del presidente, ¿ya? Caída de César Villanueva también. Eso es posterior a la salida de Pedro Cateriano, ¿no? Y siendo reemplazado por César Villanueva también, uno también de los personajes acusados de corrupción, ¿no? Cuando había asumido el gobierno regional de la región San Martín, ¿no? Hoy también sometido a proceso. ¿Por qué renuncia César Villanueva? ¿Ya? César Villanueva renuncia también porque Nadine lo desautoriza en una declaración. César Villanueva sale a la prensa y declara que el gobierno está muy próximo a dar un aumento al sueldo mínimo, ¿no? Consultada con Nadine, que no tenía ella, ¿no? Por más mujer o esposa que sea del presidente de la República, un cargo oficial en el Ejecutivo, sale a desmentir, ¿no? Y a la misma prensa le dice que el tema del aumento del sueldo mínimo no está en agenda del Ejecutivo, ¿no? Esta era muestra clara de otra intromisión, ¿no? De Nadine Heredia en el gobierno de su esposo, motivando entonces que César Villanueva finalmente renuncie al premierato. Una situación contradictoria que se da en el gobierno de Ollanta, por lo menos desde mi punto de vista, se da tras el fallo del veredicto de la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Por este diferendo marítimo, ¿no? Con Chile. Ojo, recuerda que la denuncia
ante La Haya se inicia en el gobierno de Alan García un proceso que dura casi 3 años, ¿no? Y que finalmente tiene su veredicto final en el gobierno de Ollanta. Y yo recuerdo que Ollanta, ¿no? Con la sonrisa en la boca, ¿no? Sale y anuncia el gran triunfo, disculpen esto entre comillas, del Perú ante la Corte de La Haya, ¿no? Un exceso de triunfalismo del presidente Ollanta, reitero, desde mi punto de vista. Y ojalá que este esquema o este mapa nos pueda ayudar a entender cómo se llama, que no fue verdad tanta belleza como Ollanta nos hizo hacer creer, ¿no? Que era un triunfo del Perú. En primer lugar, no se ganó nada, entiéndanlo bien, sino se recuperó algo que fue nuestro en su mejor momento. Pero no se recuperó todo, sino una cierta parte de lo que algo en algún momento nos perteneció. Y sobre todo, se dejó de ganar ese espacio del mar donde más recursos hidrobiológicos se tiene. Y ese sector donde más recursos hidrobiológicos se tiene, se quedó en posesión de Chile, ¿no? Todo lo que está sombreado de azulito, ¿no? Y luego sobrepuesto sobre un sector a rayas, fue lo que determinó y finalmente como límite la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Y pasado ese rico sector de productos hidrobiológicos, se le devuelve, se recupera solo una parte, ¿no? Y se le entrega al Perú, ¿no? Finalmente, modestamente, no se ganó nada, se recuperó solo una parte y la mejor parte que se dejó fue finalmente para Chile. Entonces, cuestión aparte, no había nada que celebrar. La historia se cuenta como tiene que ser, ¿no? No a oscuras, no a medias, no a mentiras. Y finalmente termina, ¿no? Con esto, el diferendo marítimo con Chile. Hay una situación que continuamos aquí sin ayuda de soporte de diapositivas, es el fin de gobierno, ¿no? Ya con una escasa popularidad, ¿no? Conlleva a que Ollanta Humala convoque a elecciones en el año 2016. Una elección que conllevará quizás a uno de los periodos, este último, más tristes de la historia republicana del Perú, que en menos de 5 años, ¿no? Tengamos un presidente que renunció, tengamos un presidente que asumió el cargo por esta renuncia, ¿no? Que fue vacado, y tengamos en estos 5 años a un presidente que hoy por hoy está cuestionado por más del 60% de la población del Perú, y me refiero al señor Merino. Muy bien, ese punto trataremos de cumplirlo la próxima semana y estaremos ya cerrando con esto la parte de historia del Perú en cuanto a los gobiernos que estamos viviendo. Muy bien, promoción. Entonces, atentos también a las actividades que vamos a dejar y te dejo ya para que puedas estar expectante al partido de nuestra bicolor, todas las vibras para nuestros muchachos y ojalá tengamos un buen resultado hoy en Santiago de Chile. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima clase. Cuídense.